como les había adelantado, el programa de hoy está interesante. El primer tema y el diálogo que vamos a tener ahora es con dos expertos vinculados a asuntos de gasto público, gestión pública. Está con nosotros Víctor Fuentes, él es economista jefe del IPE, el Instituto Peruano de Economía, y también está con nosotros José Scafi, que es un experto con una amplia experiencia en temas de gestión pública. Y con ellos queremos tratar de entender qué está pasando en el gasto público, específicamente en el norte del Perú, más específicamente en Piura. ¿De quién es la culpa de lo que está pasando en Piura? ¿Del gobierno central, del gobierno regional? ¿Se están tirando la pelota? No sé, empezamos por ti, Víctor. Gracias, muchas gracias. Yo creo que en el fondo el bajo nivel de ejecución del presupuesto público tiene que ver con bajas capacidades de la gestión pública. Y esto obviamente tiene muchos componentes, ¿no? Pero uno de los principales, y acá trato de recordar un poco lo que Roberto Busada siempre mencionaba, es que tiene que ver con la descentralización. Como en el marco de la ley estaba bastante bien marcado, bastante bien delimitado, pero la implementación, para fallar como en otros aspectos, es lo que nos ha fallado. Básicamente tenemos centralismos pequeños en diferentes regiones, cada vez mayores presupuestos, pero sin esas capacidades para poder articular proyectos, articular programas que finalmente tengan como centro el bienestar de la población, que es lo más importante y lo que nos debería preocupar a todos los que hacemos políticas públicas. Porque Víctor y José o Pepe, en todo caso, nos asusta saber que hay fondos que se trasladan y después entender que solamente se ejecuta, en el caso de Piura, 13%. Para el caso de emergencias. Esto es falta de capacidad, es corrupción, que además son lugares comunes, pero tratemos de darle la vuelta a la tuerca y saber por qué. O sea, a ver, históricamente en la inversión pública las cifras grandes son entre lo que el Congreso le autoriza al Ejecutivo a invertir y lo que los tres niveles de gobierno terminan gastando. No hemos superado nunca la barrera del 72%. Ajá. Entonces, entre el programado, ya sea inicialmente o cuando se tienen todas las cifras del canon que se llama el modificado, y el ejecutado, siempre hay una brecha. O sea, no se gasta todo. Y eso puede haber llegado a no gastar más de 30.000 millones cuando tenías capacidades de gasto de 45.000, 50.000. De hecho, el año pasado se tenía capacidad de gastar 65.000 y se gastó 45.000 aproximadamente. Entonces, ya eso te habla de que no se gasta todo y no se gasta bien. Y eso responde a que se atomizan muchas inversiones en muchos proyectos chiquititos cuando podría tenerse una estrategia distinta. Para que tengas números, si tú entras al sistema del InviérteP y ves todos los proyectos activos, hay cerca de 160.000, o sea, proyectos de inversión para ejecutar. Si filtras a todos aquellos que han tenido un devengado y tienen una ingeniería de talla aprobada, hablas de 30.000 millones. De esos 30.000 millones, el 98% en número representa el 43% del gasto. El 43 de gasto de proyectos menores a 50 millones de soles, el número. Y los que superan los 50 millones representan en número el 2%, pero en gasto el 57%. Ahí tienes mucho por hacer en términos de una mejor estrategia de gasto. Claro. En 300 proyectos podrías gastarte el 57% de la inversión y entonces hay que impulsar los medianos y grandes proyectos y desatomizar los muchos chiquititos. ¿Y eso de quién depende, Víctor? Es de los tres niveles de gobierno. De los tres niveles no hay forma de poder priorizar esta brecha que tú mencionas. Se habrá ampliado, supongo, o sea, por alguna razón, corrupción, las crisis. A ver, sí hay casos de corrupción, pero yo te diría, como bien decía Víctor, el gran problema histórico es un problema de capacidad de gasto que está en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el gobierno central ha demostrado que tiene una mejor capacidad de gasto histórica que las regiones y municipios, ¿no? Él ha llegado a 90% del nivel de ejecución.
porque además maneja las APPs. Las asociaciones público-privadas, ¿no? Las asociaciones público-privadas, ¿no es cierto? Y el año pasado, por ejemplo, entre APPs y reconstrucción con cambios, a pesar de que hoy está en cuestionamiento, muy criticada, explicaron prácticamente el salto a 70%, ¿no? Histórico, además. Histórico, así es. Entonces, yo lo que te digo es, respecto a la inversión pública, hay que entender que la inversión pública tiene un ciclo regulado que no todo el mundo sabe manejarlo adecuadamente. El ciclo es, prioriza los que cierran brecha. Tenemos mucho por aprender y hacer en la priorización de los proyectos. Ya. Luego viene la preinversión. También hay mucho que hacer porque hay muchas autoridades a las que no le gusta la preinversión, ¿no es cierto? La llamaban el maldito SNIP, me acuerdo. Ahora es el invierte, pero no les gusta tener que justificar en qué tienen que gastar, claro. Y eso es un estudio de preinversión. Y la población no tiene que permitirles no hacer estudios de preinversión. Que se puede mejorar para hacer estudios chiquititos y empaquetar las cosas, se pueden hacer muchas cosas por mejorar. Ya. Pero con estudios mal hechos, contratas ingenierías que terminan mal hechas. Obviamente. Y con ingenierías mal hechas, contratas obras que terminan paralizadas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ese ciclo de inversión es el que los 3 niveles de gobierno tienen que trabajar para optimizarlo. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transportes podrían asesorar muy bien, como lo hizo en su momento Reconstrucción con Cambios con municipios y regiones, para que mejoren la preinversión, la ingeniería y la construcción de obras. Perfecto. Entonces, esa es la colaboración que tiene que haber, porque la ley de bases de la descentralización y todo decía, los 3 niveles de gobierno tienen que trabajar de la mano para mejorar la vida de la gente. Y lamentablemente los funcionarios se olvidan que el fin último de la inversión es mejorar la vida de la gente, sí. Y se quedan Víctor, en las formalidades. Estupendo, nos ha planteado un panorama muy claro, José, estos 3 niveles. En la priorización no pueden entrar los temas de emergencia, estos fenómenos climáticos, o sea, seguramente hay obras emblemáticas que se priorizan o entran en la primera etapa. ¿Qué hace falta para que ahí también se incluyan, no sé, puentes o con esta lógica que ya sabemos que es cíclica de los fenómenos climáticos, también ingresen? ¿Hay alguna cosa explícita sobre este tema o es de libre albedrío o discrecional de los distintos niveles que ha mencionado José? Creo que hay diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, solamente por poner un paralelo con otro tema que también está de moda, la gestión de prevención y desastres es como las pensiones. Ya. A nadie le importa porque no te brinda réditos, si no es que hasta que finalmente ocurre, claro. Que es en 4 o 5 años, a la vejez muchísimo más adelante, ¿no? Pero y esto también nos lleva es importante mencionar que el sistema de incentivos en la administración pública está alineado de tal manera que el funcionario, con el miedo de Contraloría, tiene todas las herramientas técnico-legales para seguir todo el curso que se pueda, cumplir todos los pasitos, de manera de que ante cualquier reclamo no tenga él ningún problema ante la justicia. Y eso, al final y al cabo, no agiliza las inversiones, no permite que haya esta flexibilización de muevo esto para acá, muevo para acá, con el fin de tener a la gente al medio su bienestar, sino más bien de cuidarse a sí mismo. Es una reacción totalmente lógica, pero es que el sistema está diseñado de esa manera. Obviamente creo que hay espacios de mejora, como menciona Pepe, entre los que hay que articular no solamente entre niveles de gobierno, sino también articular públicos y privados. La capacidad, la maquinita que tiene la inversión pública de ejecutar anualmente está más o menos alrededor de los 40.000 millones de soles en los últimos años. Más de eso no puede. Entonces, así dupliquemos, tripliquemos, quintupliquemos el presupuesto, la capacidad de los 3 niveles de gobierno para ejecutar inversión pública no va a superar ese monto. Entonces, no porque le echamos más gasolina y el carro va a correr más rápido. O sea, no es un tema de dinero finalmente, es un tema de capacidad y de calidad de gasto. Así es. Y cuando escuchamos estas cosas, por ejemplo, en Piura, que dicho sea paso, les saludamos a todos nuestros amigos en Piura, que quieren hacer paros y toda esta cuestión, quejándose al final, ¿cómo lo interpretan? O sea, es meramente político, es una manera también de que la población intervenga en el manejo del presupuesto, dicho sea paso. ¿En alguna de las etapas pueden intervenir? No, claro. A ver,
Yo no soy analista político, debo reconocer eso, pero digamos, en verdad no es un momento para estar divididos, Claro. ¿no es cierto? Creo que lo que pasa en emergencia, digamos, cuando estás hablando de obras de emergencia frente a huaicos, ríos y estas cosas, tú tienes, más allá de todo lo que puede hacer Defensa Civil de proteger a la gente que ha sido afectada, Claro. darles carpas, los que perdieron vivienda, en ríos tienes que descolmatar, tienes que hacer defensas ribereñas, tienes que hacer una serie de cosas. Hoy día, por ejemplo, toda la tierra, tú pasas por donde pasaron los huaicos y vas a ver que hay canales taponeados. Entonces, las primeras obras de la limpieza es descolmatar, porque si viene una nueva crecida tiene por dónde fluir, ¿no es Arrastrar, cierto? claro. Sin embargo, para esas obras lo pueden hacer las regiones, lo pueden hacer los alcaldes, pero evidentemente lo que estás escuchando es, más allá de que acaben de entrar y más allá de que sea nuevo gobierno, el sistema de prevención y riesgos de desastres va más allá, debiera ir más allá que las autoridades de turno, ¿no es cierto? Y debieras tener toda una lógica de intervenciones que ya son conocidas de cómo se hacen esas limpiezas, y lo que sí nos ha faltado, creo que Amalia Moreno lo ha estado explicando muy bien, es que se le echa la culpa a Reconstrucción con Cambios de todo lo que son las llamadas grandes obras de prevención y manejo Ya. de los ríos, como el río Piura, donde sí hay muchos expertos que ya te decían hace muchos años qué era lo que se tenía que hacer en términos de bajar la fuerza de las aguas, ¿no es cierto? Para que las aguas vengan más calmadas y en todo caso, cuando pasan por la ciudad, elevar las paredes. Claro. Y el río Piura tiene el tema de salir al mar, le costaba y hay un tema de pendientes. Todas esas obras, en verdad, el Estado sacó algunas directivas para que se hagan planes maestros, cuando lo que primero necesitabas es poner a la gente a hacer las ingenierías para hacer esas grandes obras, y se pueden hacer por fases y etapas y se pueden hacer por fast track, o sea, ya O sea, tienes en que un distinguir proceso rápido, la ¿no? complejidad. Entonces, para obras de esa complejidad, sí creo que es bueno tener una autoridad nacional que, además de liderar el proceso, a la región que demuestre tener capacidades, que la certifique, la califique y le ponga todos los recursos humanos y materiales que necesita, y que le dé la guía y el manual. O sea, el gobierno nacional puede liderar muy bien procesos de infraestructura compleja, que las regiones también han demostrado que no tienen capacidad para hacer obras complejas, ¿no es cierto? Pero tampoco pueden hacer las obras de emergencia. Lo que pasa ¿Y ahí es qué que, está pasando? A ver, yo te diría ahí, en el Niño Costero, ¿no es cierto? Se les transfirió plata. En las obras de emergencia hay normas de contratación de emergencia, Ya. que simplemente te dicen, tú no tienes por qué hacer un concurso previo, tú simplemente Claro. cotiza, entrega la obra y después formalizas. Cuando muchos quisieron utilizar esa modalidad y la usaron, ¿no es cierto?, llegó la Contraloría en sus evaluaciones y dijo, veo riesgos. Y en lugar de enfrentar los riesgos, muchos decidieron desandar lo andado. Ya habían hecho contratos y deshicieron todos los contratos, y ahí se perdió mucho tiempo en volver a contratar. Eso fue en los primeros años de la Reconstrucción con Cambios. Y la idea era, la reconstrucción era, recuperamos lo que se perdió por las aguas, pero mejor. Ya. Y en esa normativa ya, incluso en los primeros años, se permitió, por ejemplo, hacer un estudio de factibilidad para la quebrada de San Ildefonso. Me acuerdo que se hizo por obras por impuestos, que es un buen mecanismo que pueden aprovechar los alcaldes, porque, y esto no es un comercial a obras por impuestos, pero la ley ha mejorado muchísimo con la idea de impulsar lo que muy bien hablaba Víctor acá. Este es un trabajo que puede ser público y privado. Ya Ahora, no solo tienes que construir, también puedes hacer operación y mantenimiento, también puedes hacer
pequeñas obritas de mantenimiento. No tienes que levantar nuevas edificaciones. Claro. También puedes poner a operar infraestructura existente. Vamos a dejarlo y ahí, Pepe, y Víctor, quería entender un poco lo que planteas, que es muy interesante. O sea, hay situaciones de emergencia que también tienen respuestas de emergencia, pero entonces pareciese que viene en un afán, bueno, para eso está la Contraloría, se deshace el camino. ¿Hay forma de poder flexibilizar esto o de poder ajustar para que eventualmente no se termine pues desandando el paso como has mencionado? O sea, ¿hasta dónde llega la discrecionalidad de la Contraloría cuando ve estos temas? Yo me supongo que esto debe ser como una suerte de checklist, o sea, 1, 2, 3, ¿cumple o no cumple? ¿O es tan complejo el tema de las contrataciones en emergencia? Lo que pasa es que hemos tenido malas experiencias y digamos, creo que tiene un componente político más importante que el técnico que debería primar en estos casos. Como dice Pepe, tenemos que encontrar ese mecanismo flexible en el que estemos pensando en la gente y no exactamente si lo hace el local, regional o nacional. Al final, lo importante es resolver el problema a la gente. Y en ese sentido, digamos, repensar la descentralización no significa retroceder todo y volver a inventar la pólvora. Simplemente ver quiénes tienen las capacidades y avancemos con ellas. Quienes no tienen las capacidades, ok, retrocedamos un poquito, construyamos las capacidades y volvemos a caminar. Pero el fondo acá y el foco principal de discusión y acá, el principal problema es cómo resolvemos el problema de la gente. Así es. Y ahí las respuestas de algunos de los alcaldes y el gobernador regional de Piura podría entenderse como un tono más político porque, digamos, el presupuesto para para atención de emergencias, digamos, puede estar cubierto en el peor de los casos por el presupuesto de la institución y por lo tanto es imperativo avanzar con ello independientemente de si finalmente se resuelve vía transferencias o una recomposición de las cuentas. O sea, cuando solicitan más dinero, porque dicen, no, nos habían prometido, voy a decir, 20 y ahora nos van a dar 10, eso en verdad no tiene lógica, porque ya con lo que podrían tener hoy día, tendrían que hacer algunas obras de emergencia, no las grandes obras emblemáticas. MEF en eso es muy claro, ¿no? Gasta lo que tienes, pues, y Claro, pide más y pide cuando más. gastes, pero si tienes plata que no gastas, ¿para qué pides más? Así es, Esa lógica no es mala, porque eso es una lógica de control nacional de la calidad del gasto público y la eficacia del gasto público. Pero ahí yo sí creo que, y tú tienes una buena historia de contar, que está organizando el IPE con CONFIEP, han venido organizando de cómo incorporar a los privados, pero para que veas un ejemplo de empaquetar. Tú te metes a inversión en agua y saneamiento, que es lo que vienen hablando los del IPE con CONFIEP, y él te lo va a contar en detalle, pero tú te metes a agua y saneamiento y vas a ver un montón de pequeños proyectitos en el sistema Inverte. Y las redes de agua potable y alcantarillado son pues redes que tienen economías de escala, ¿no es cierto? Tú podrías empaquetar varios proyectos en una sola solución territorial y hacerlas por etapas con participación público-privada, ¿no? Entonces, esa te da un ejemplo de lo que puedes hacer la colaboración entre gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, que sumen su plata y resuelvan el problema territorialmente y no que cada alcalde con su poca capacidad y su poca plata resuelva sus problemas en sus distritos, ¿no? Pepe, vamos a dejarle a Víctor que nos explique un poco brevemente para cerrar en qué consiste esta experiencia, o sea, quién hace qué, cómo se dividen en el trabajo, los privados, los públicos, para este tipo de enfoque que nos ha mencionado Pepe. Lo importante de esta colaboración público-privado es que el privado pueda aportar su especialización, que pueda aportar toda la expertise que tiene para hacer los proyectos, diseño, construcción, operación, mantenimiento, digamos, que pueda brindar el servicio a la gente. Nosotros, en una colaboración estrecha con CONFIEP, venimos trabajando en un proyecto que nos permita contribuir al cierre de la brecha de saneamiento, ¿no? Que es una de las brechas, si comparamos en el combo de acceso a servicios básicos, luz, agua, desagüe es el componente que está más retrasado. Nosotros tenemos el objetivo de contribuir a la reducción de esa brecha utilizando las herramientas que ya tenemos disponibles en colaboración estrecha, por supuesto, con Pepe Escafi, en la medida en que podamos apuntar a ciertas obras emblemáticas, grandes o quizás un piloto, pero que nos permita avanzar de manera significativa, dar ese primer paso. De manera que sobre la marcha podamos incluir más proyectos, más regiones, más municipalidades, pero, digamos, teniendo un cambio real. Estupendo.
Perfecto, Víctor. Les quiero agradecer muchísimo a Pepe La del Scafi. estribo. A Para cerrar, Contraloría, chiquitita, yo lo sé, pero Contraloría en lugar de emitir informes donde amenaza a la gente con una serie de procesos administrativos, debiera, con todas las lecciones que ha aprendido de todas sus auditorías, sistematizar la información para enseñarle a la gente a cómo mejorar y dónde están los riesgos que ven. Estupendo. Pero Ahí lo también tiene dejamos, que Pepe. distinguir al honesto y diligente que se equivoca del negligente que mete la pata, del que mete la mano. Seguramente. Y eso creo que ayudaría mucho a que los funcionarios tomen decisiones con autonomía, sin miedo a la Contraloría. Pues Estupendo. tenemos muy buenos funcionarios públicos Seguramente que y sí. lo que necesitamos es generar el ecosistema suficiente para que el resto también pueda tener Incentivos buenos y malos. Muy bien, les agradezco muchísimo a Pepe Scafi y a Víctor Fuentes por esta charla. Creo que hemos aprendido bastante y más o menos aclarar quién en verdad tiene razón y quién exagera un poco. No se vayan, que en el siguiente bloque